Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Como de costumbre, más que bien acompañada. Hoy es nuestro día de noticias internacionales y para la conversación sobre estos temas en la mañana de hoy, cuento con Carlos Severino, como de costumbre. Profesor Carlos Severino, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Delvis. Muy buenos días a todas las redes de audiencia. A Aarón Ramos, también mi saludo, y a Germán igualmente, saludos. Bueno, ya Carlos me ayudó a presentar a Aarón, así que está con nosotros también el doctor Aarón Gamaliel Ramos y como de costumbre también en este día nuestro abogado, el licenciado Germán Valentín, quien al final del programa estará conversando con nosotros con unas notitas ahí interesantes sobre quiebra. Hoy el tema sobre el cual vamos a estar conversando es el tema del racismo. En este programa, como ustedes saben, en el último año nosotros hemos tocado en varias ocasiones el tema del racismo. Y es interesante que en el último año hayan pasado tantas cosas relacionadas al tema del racismo que tenemos que volver sobre ese tema para ver las cosas que están ocurriendo en este momento. Así que yo quiero que nuestro querido profesor Severino nos dé un resumen sobre lo que ha estado pasando para de ahí partir hacia la conversación. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Delvis, nuevamente. Yo creo que este es un tema, como siempre, fascinante. Es un tema que preocupa muchísimo y, como ya tú muy bien mencionaste, ha tenido el ingrediente particular de los acontecimientos que se sucedieron hace algún tiempo en los Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd, ¿verdad? Y todo lo que implicó eso, que dramatizó de forma muy fuerte a nivel de toda la nación americana y a nivel de todo el mundo, movió ese asunto que parece ser obviamente muy cotidiano en los Estados Unidos, que es el de la brutalidad policíaca. El racismo tiene muchísimas caras y dice, por ejemplo, Basha Changuerra, que es una nueva diputada, la primera diputada de origen afrodescendiente en el Parlamento de Cataluña, que comienza precisamente ahora su gestión. Ella dice que el racismo es como el agua y que toma la forma de allí donde te mueves, ¿no? El agua es la forma del lugar y así es el racismo. Por eso es que el racismo en Estados Unidos es de una manera, en Puerto Rico es de otra, en el mundo entero asume formas distintas. Y yo creo que estamos en un momento decisivo en cuanto a este tema. Estamos en medio de el decenio para la afrodescendencia desde el año 2015 hasta el 2024, que es un llamamiento mundial que hace la Organización de Naciones Unidas para concienciar a las poblaciones del mundo sobre la importancia de erradicar el prejuicio racial. En los Estados Unidos, pues el problema tiene un carácter que se identifica ciertamente con el tema de los blancos discriminando con prejuicios contra los negros y una carga histórica que hay allí de problemas no resueltos, pero en los últimos años, a pesar de todo lo que ha ocurrido, en los últimos tiempos hemos visto cómo en este momento los crímenes de odio contra la población oriental en Estados Unidos se han disparado. Así que vemos que también tiene nuevas formas. Para entender eso hay que entender que por mucho tiempo los orientales estuvieron prohibidos en las corrientes inmigratorias, taxativamente prohibidos. No se aceptaban por mucho tiempo en las corrientes migratorias dentro de los Estados Unidos. Y eso es un detalle muy, muy importante también de las manifestaciones que se pueda dar. Así que yo creo que es un momento muy importante para reflexionar aquí en Puerto Rico lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Europa con los migrantes. Muchos de ellos fundamentalmente son africanos, del África subsahariana. O sea, alrededor del mundo hay una migración de personas de tez oscura que están siendo maltratados, que están siendo discriminados por todas partes. Y no hay duda de que eso es un problema que hay que trabajar muy duro a nivel de todos los países del mundo. En todas las regiones del mundo existe este problema por distintas razones, ¿no? Y con eso cierro y vamos a la conversación. Y que se viene trabajando por siglos y no se logra adelantar lo que se debería. Es una cosa increíble.
Y tú sabes algo que me llama la atención antes de pasar con Aarón, y es que yo he visto, sobre todo en las manifestaciones y las protestas que ocurrieron después del asesinato, del vil asesinato de George Floyd, porque es que hay que decirlo así. Yo escuché entrevistas a varios manifestantes negros que dijeron lo mismo y a mí me conmovió. En un sitio o en otro sitio dijeron, agradezcan que lo que nosotros estamos buscando es igualdad y no venganza. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que no se pueda llegar a una conversación, a un entendimiento de lo que es el ser humano, de lo que es la diversidad, de lo que es la inteligencia, para subsanar todas estas cosas? Pero bueno, seguimos con la conversación. Aarón. Bueno, yo pienso, y es con lo que quiero comenzar, que los puertorriqueños y las puertorriqueñas, por lo general, no tienen una buena comprensión de lo que es Estados Unidos. O sea, yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, de niño, de adolescente, de adulto. Algunos de mis hijos nacieron allá. Y con todo eso que pasé mis primeros años de escuela en Estados Unidos y que conozco hoy en Estados Unidos, todavía se me hace difícil entender Estados Unidos, si no es porque uno lo estudia y trata de adentrarse bien en lo que es Estados Unidos. Y una de las cosas que yo he concluido junto con otras personas es que el racismo en Estados Unidos existe en muchos lugares, ¿verdad? Pero en Estados Unidos tiene unas particularidades porque Estados Unidos es un país muy particular. Por ejemplo, primeramente, Estados Unidos es la única gran potencia del mundo que tuvo la esclavitud en su interior. O sea, ni Inglaterra, ni Francia, ni Holanda, esas potencias que colonizaron el mundo nunca tuvieron un sistema esclavista operando en su propio seno. Eso no se dio. Entonces, eso permitió una cercanía entre afrodescendientes y los esclavistas. Era una cercanía que no se dio en el caso británico, que iban a veces a la proporción en una colonia británica cualquiera, Jamaica, la proporción de negros a blancos era claramente a favor de los negros, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de Estados Unidos, igual que en las francesas, y uno lo ve ahora cuando visita cualquier ex colonia francesa, ¿verdad? Que las mayorías son negras, porque siempre el europeo iba en pequeña cantidad porque no tenía interés en vivir allí. Esto aparte de las españolas, que es otra cosa. Pero en el caso de Estados Unidos, esa experiencia esclavista directa, todo el tiempo, muchas mujeres negras en Estados Unidos, hay muchos libros sobre esto, amamantaban los niños blancos. O sea que se creó lo que muchos autores llaman una cultura. Ya no es un acto de racismo que se da en la calle, que él le dijo tal cosa, o como se dice muchas veces aquí, el que no la hace la entrada, la hace la salida. No, más allá de eso, se creó una cultura de distanciamiento entre los blancos y los negros, que es terriblemente grande esa distancia. Y cuando yo digo que los puertorriqueños no sabemos de eso, es porque los puertorriqueños creen de Estados Unidos una cosa que no es. Y nos vamos todos a sorprender en el futuro. ¿Por qué tú crees que nos vamos a sorprender? O sea, ¿cómo van a cambiar las cosas cómo vamos a estar más de cerca con eso? Sí, nos vamos a sorprender porque los puertorriqueños, nosotros, y yo converso con muchas personas, a veces estoy conversando en una conversación cualquiera, pero a veces estoy tratando de buscar información. Porque uno nunca deja de ser sociólogo. Cuando uno está hablando con una persona, uno trata de ver qué me dice esa persona. Y cuando yo hablo con personas en Puerto Rico, tanto miembros de mi familia como gente que no son parte de mi familia, la impresión que hay en Puerto Rico es
que los americanos son un pueblo que está ya distante de nosotros y que nos envían dinero y pueden a través de los tribunales federales poner el orden que no ponemos nosotros. O sea que en Puerto Rico me gustaría que alguien como Ángel Israel Rivera, que se ha dedicado a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? En algún momento se hiciera una encuesta de verdad para ver si yo tengo razón, de que la visión que tiene el puertorriqueño y la puertorriqueña por lo regular tiene mucho que ver con esa visión de que Estados Unidos sabe implantar las leyes, sabe gobernar y cuando hay crisis viene hacia nosotros en ayuda. Una anexión de Puerto Rico a Estados Unidos va a cambiar los muñequitos porque va a hacer que vengan mucha gente de los que hoy en Estados Unidos están causando todos esos problemas, van a venir acá a Puerto Rico. Porque eso ya pasó en Hawái, ¿verdad? Y pasó en otros sitios, en Alaska, por ejemplo, que luego que se da la estadidad, pues entonces viene toda esa masa, ¿verdad? De gente que ya siente, esto es parte de nosotros ya no es un territorio aparte, esto es parte de nosotros, con todo lo que eso implica. Y entonces habrían una serie de choques que se fueron dando en estos dos territorios convertidos en estado que yo menciono ahora, aunque el tema de hoy no es la estadidad. Pero yo creo que va a haber una gran desilusión, incluso antes de todo eso, cuando se empiece a mover gente de Estados Unidos a Puerto Rico y empiecen a realizar las prácticas racistas de allá acá. Porque una cosa es el racismo de Puerto Rico, ¿verdad? Que lo vivimos todos los días. Esto no es excusando a Puerto Rico. Puerto Rico es un racismo impresionantemente grande y tiene el gran problema de que es callado. Y cuando las cosas se callan, pueden ser hasta temibles. Sí, pero fíjate, Aarón, que en estos días ese racismo ha estado saliendo a flote con el asunto de los turistas, porque yo he escuchado yo en la radio, escuché yo, por ejemplo, en la radio, en uno de esos programas que reciben llamadas del público, que están expresando qué es lo que sienten respecto a lo que están viendo en sus vecindarios con todo esto, y así despachada la persona dijo, esos son unos negros que están alborotando todo esto, y hay que ver lo que siguió diciendo por ahí, sin que ninguna de las personas que estaban atendiendo ese programa hicieran ningún comentario ni corrigieran a esa persona. Los dejaban hacer el tipo de comentarios refiriéndose así despectivamente hacia las personas de la raza negra. Bueno, yo tengo una hipótesis, Delvis, y es que yo creo que la magnitud, siguiendo la línea que tú has iniciado ahora, la magnitud del debate en torno de los turistas que hacen esto y aquello, tiene que ver con el hecho de que son negros. Por lo menos los que aparecen en las imágenes son negros. Y entonces la gente ha sacado para afuera, ¿verdad? Porque evidentemente hay un problema con que la gente esté en la calle sin mascarilla, pero yo viajo por Puerto Rico y hay un montón de gente sin mascarilla en todo Puerto Rico, ¿verdad? Pero de nuevo, como tú dices ahora, la gente tiende a sacar el racismo en situaciones críticas y lo sacan con la superficie, donde se sacan con mucho coraje. Yo he escuchado a gente sacando el racismo contra los turistas y siempre yo digo, si está cercana a mí la persona que lo saca, si no, no, ¿verdad? ¿Qué es lo que te preocupa? Y entonces empieza a aparecer la cuestión de que son negros y pobres y que los pasajes, me dijo el otro día, los boletos aéreos han permitido que gente que no hubiese podido llegar a Puerto Rico, porque los pasajes antes costaban $400 y ahora cuestan 50 o menos, y esa persona pobre equivale a negro o a negro. O sea que yo creo que, pero volviendo a la pregunta tuya, y sin tomar más tiempo, porque quiero escuchar lo que Carlos tiene que decir sobre esto. Y tengo que pausar, así que... Sí. Rapidito, una llegada masiva de estadounidenses, entre los cuales habrá gente, ¿verdad?, que conviven muy tranquilamente, pero otro tipo de persona crearía en Puerto Rico una situación bien inusual. Tengo que pausar. Se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Risel y compañía. En la mañana de hoy, por si usted nos sintonizó un poquito tarde, estoy conversando con los profesores Carlos Severino
y Aarón Gamaliel Ramos sobre el tema del racismo. Y debo decirles, sus comentarios, por favor, envíenlos a nuestra página de Facebook. Pueden comentar sobre el programa. Denle like a la página, por favor, Delvis Grisel y compañía en Facebook. Y se lo agradeceremos muchísimo porque obviamente también queremos escuchar sus comentarios, sus ideas, sus deseos de temas que quieran que tratemos en el programa. Así que es importante, queremos escuchar tu voz, y ya que no podemos hacerlo a través de la línea telefónica, pues recibimos con mucho gusto sus comentarios. Carlos. Sí, me pareció muy interesante lo que comenzó diciendo Aarón en su primera exposición, y yo lo reitero porque mi experiencia con los Estados Unidos es teórica. O sea, yo nunca he vivido en los Estados Unidos. Por ejemplo, mi experiencia de formación académica pues ocurrió en Europa, en Alemania. Y obviamente también existe un racismo, existe una discriminación en Europa, pero lo que yo viví, por ejemplo, en Alemania es muy diferente a lo que es el tema de los problemas de las relaciones raciales en los Estados Unidos. Y tiene mucho que ver, en mi opinión, y eso hay muchísimos estudios allá también que se han hecho, con que en Alemania nunca hubo un sistema esclavista al interior del país, ¿verdad? Los alemanes, los daneses, los holandeses, pues crearon estructuras racistas, se beneficiaron del mercado triangular de la esclavitud, ¿verdad? Llevaron esclavos al Caribe, maltrataron y básicamente esclavizaron personas en África, pero dentro de los países europeos, o sea, los alemanes no saben lo que es el racismo, en el sentido de que jamás ha habido un ser humano que le pertenece a un alemán, o sea, que es parte de su propiedad, y ese es el principio. El problema con los Estados Unidos es que la esclavitud pasó a ser parte de la propiedad de la persona. O sea, un negro o una negra, un niño negro, una niña negra, era parte es mi propiedad, eso es mío, ¿verdad? Lo mismo que un carro, lo mismo que el carro. Lo mismo que un carro, lo mismo que la casa, lo mismo que mi terreno, lo mismo que una vaca, lo mismo que lo que sea que tenga, ¿no? Es parte de su propiedad, y eso fue un asunto muy dramático, acompañado con distintas oleadas. Nunca dieron realmente al traste con eso, sino que se camuflaron históricamente, primero con la esclavitud misma, ¿no? Dentro de los Estados Unidos. Estados Unidos pues, practicó la esclavitud, no la practicó en Puerto Rico, la practicó en Estados Unidos interiormente. Entonces, cuando eso sucede y cuando no le queda otra ¿verdad? Que ocurre la abolición de la esclavitud, pues entonces se dan distintas sucesiones de procesos sociojurídicos que siguen justificando formas alternas de esclavitud. Y eso me refiero, por ejemplo, las famosas leyes antivagancia, ¿verdad? Las famosas leyes antivagancia que después que pasó la esclavitud, pues se incentivaba la criminalización de todo lo negro con el objetivo de encarcelar a las personas negras injustificadamente, porque le permitía que las personas, hombres y mujeres encarceladas, podían trabajar forzosamente sin percibir ningún ingreso. Entonces, eso compensó por parte, ¿verdad? Eso se sabe poco, pero ahí continuó una expresión también de la propia esclavitud, y posteriormente todos sabemos que también hubo una segregación formal, que el sistema jurídico permitió la aberración de justificar una tercera manifestación racista, que fue la segregación, que básicamente eso se eliminó a sangre y protestas en las calles en los años 60. Eso fue los otros días. Históricamente fue ayer, vamos a decir, ¿no? Ayer. Entonces, vemos que esa acumulación de maltrato, de ignominia, está acumulada. Y yo quiero decir que esas personas, claro, y quiero decir, no es para justificar las conductas que se observan en ciertos sectores del turismo afroamericano en Puerto Rico, que también pasa en la Florida. Está ahora mismo, para que la gente que escucha, Miami Beach está en toque de queda, precisamente por la cantidad de personas que está visitando. O sea, esto no pasa aquí nada más.
son unas poblaciones que han sido maltratadas y tienen unos problemas que no se han conciliado históricamente, ¿no? Que Estados Unidos no ha habido una reconciliación importante de todo ese atropello, no ha habido una reparación, ¿verdad? Y hay esa fisura enorme que hablaba Aarón entre blancos y negros que no se ha atendido, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante para poder entender lo que pasó y lo que está pasando, ¿no? Y concurro con Aarón que pues también este asunto no, lo tomamos con cierta ligereza, ¿verdad? Cierta ligereza, con cierto oportunismo típico del corto plazo, de la mentalidad del corto plazo puertorriqueña, que tendemos a hacer así lamentablemente en todo, de buscar el corto plazo y no pensar las repercusiones de las cosas a mediano o a largo plazo. Entonces sí nos beneficia porque llega X o Y cantidad de dinero, pero los problemas que va a crear eso lo sabemos, ¿verdad? O algunas personas lo sabemos bien lo que va a hacer. Entonces no se está calculando eso y simplemente por el asunto de sostenerse en el poder se le vende a las personas una idea que no es o una realidad que no es, que luego pues por eso es que hay, ¿verdad? Tantos movimientos todavía en Alaska y en Texas y en Hawái de desconformidad con lo que pasó y cómo pasó, ¿no? Porque el costo es muy grande, ¿no? El costo es muy grande. Así que esto es un tema muy, 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 muy complicado, pero concurre plenamente con eso que señalaba Aarón anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y, y yo pienso también, para abonar a esta conversación, que Estados Unidos es un país que crece como imperio en un momento en que necesita mucha mano de obra de fuera de Estados Unidos, ¿verdad? De fuera de Estados Unidos. Y entonces de ahí la imagen de Estados Unidos, la idea que se tiene de que Estados Unidos es un país de inmigrantes. ¿Verdad? Y mientras fueron inmigrantes blancos, ¿verdad? Italianos, polacos, siempre hubo problemas también con eso, ¿eh? Con los italianos también hubo muchos problemas, pero no fue... Que los únicos naturales de allí son los indígenas. Vamos a ir por parte, ¿no? Todos los demás vinieron de otras partes del mundo. Ese es otro problema que ellos tienen, que no reconocen que allí todo el mundo es inmigrante, excepto los indígenas. Exacto. Pero mira lo que pasa en 1882, estamos hablando a finales del siglo XIX, Estados Unidos decide montar su gran sistema ferroviario, que es un sistema impresionante. Es decir, Estados Unidos es un país donde los trenes cumplen una función tanto de pasajeros como de mercancías. Cumplen una función importantísima. Ese sistema de ferrovías en Estados Unidos se quiso implantar con el trabajo de los chinos. De los chinos. Sí, de los chinos. Entonces empieza esa entrada de chinos a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Los chinos fueron en el imaginario británico, que dominó a la China también, los británicos, ¿verdad? En el imaginario británico los chinos eran apestosos, eran feos, eran todas esas cosas que se dicen de los pueblos cuando uno le quiere chupar el trabajo, pero no quiere distancia cercana a ellos. Nosotros los sociólogos hablamos de distancia social, ¿verdad? Usted puede explotar a una persona que viene de otro sitio y lograr que sude para que cree riqueza para usted. Pero no hay distancia, no hay cercanía social, ¿verdad? Y en ese distanciamiento usted tiene que crear unas imágenes. Y fueron creadas unas imágenes de tal naturaleza, incluyendo que le querían quitar el trabajo a los nativos de Estados Unidos, entre comillas, porque como tú dices, Delvin, los nativos son los indígenas. Pero los anglosajones, que es de lo que estamos hablando, que entonces los anglosajones se rebelan y Estados Unidos aprueba por primera vez en su historia, por primera vez, una ley de exclusión de una etnia en particular. Que eso, ¿verdad? Jurídicamente, eso en términos de la tradición legal de Estados Unidos, bueno, no ha sido muy bonita en muchos casos, pero pasar una ley no para impedir la llegada de alguien, sino para impedir la llegada de una etnia en particular, en este caso los chinos. Y lo que estamos viendo ahora con los chinos no es nuevo.
Porque lo vimos también con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que estuvieron metidos en campos de concentración. Quiere decir que Estados Unidos, por eso comencé diciendo que nosotros los puertorriqueños tenemos una impresión equivocada de Estados Unidos, ¿verdad? La reina es más fea de lo que se pensaba. La vemos muy bonita, ¿verdad? La vemos al rey, muy bonito, muy guapo, muy elegante, ¿ah? Envía fondos y todo eso, pero ese rey está corrompido por esa tradición americana de discriminar masivamente, que es lo que estamos viendo ahora. Y que bueno, y que está aumentando después de las elecciones, porque cuando ha pasado lo de Georgia, que es un momento histórico importante, de logros importantes para los negros, entonces como que se prenden todas las bombillas de emergencia, se prenden todas las luces rojas, y ahí empezamos a ver toda esta lucha que hay ahora mismo de algunos estados por limitar el voto negro. Porque los negros saben que pueden ir a votar, se han podido sacar de sus casas masivamente para hacerlo, y entonces ahora pues a ver cómo procuran detenerlos, ¿no? Oye, bueno, están procurando criminalizar el hecho de que una persona le dé una botella de agua a alguien que esté en una fila esperando para votar. De nuevo. Es absurdo. Eso es absurdo. Lo ha dicho el licenciado aquí. Sí. El licenciado. No, ¿cómo que perdón? Con todas las de la ley lo has dicho, que estoy contenta de que hayas hecho un comentario, caramba. Bienvenido. Seguro que sí. Sí. Que de nuevo, la idea está de que hay una cultura del racismo. O sea, que es una cultura, que algo que está enraizado en la propia cultura de Estados Unidos, como el béisbol, como decían, allá se dice que esto es tan cultura como el béisbol. Bueno, el racismo en Estados Unidos es tan cultural, tan inserto en los genes sociológicos, ¿verdad? No biológicos, sociológicos de los estadounidenses, con excepciones obviamente como en todo, que se sienten incómodos con la diferencia, con alguien que viene y es diferente. Y nosotros vivimos en mundos donde tenemos que aceptar la diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Porque no es la igualdad, no es que la persona llega y tiene que ser como usted. Tenemos que aprender a vivir en sociedades donde la persona que vive al lado suyo bebe una cosa distinta a la que usted bebe, habla un idioma distinto del que usted habla. Y no pasa nada. Reza Seguro, que viva la diferencia. Tengo que pausar. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y continuamos con el tema del racismo, que es un tema importante, que es algo de lo que hay que hablar, porque yo creo que muchos de los problemas que vivimos en el mundo es precisamente por falta de conversación, porque no nos abrimos al diálogo, al entendimiento, a pensar por qué hago esto, por qué decido aquello, por qué no escucho lo que tú tienes que decir. Yo no tengo que estar de acuerdo, pero es bueno abrir nuestras mentes y escuchar argumentos que sean distintos a nuestras opiniones. El problema es que los algoritmos están permitiendo, que ese es otro lío, los algoritmos están permitiendo que nosotros veamos solamente lo que queremos escuchar. Y eso es una fatalidad para todas estas luchas. Carlos. Sí, yo quería también destacar que hay unos fenómenos asociados al tema del racismo que están ocurriendo a nivel mundial que son también bien importantes. Más allá también, para no concentrarnos únicamente en Estados Unidos, vuelvo al plano europeo. Y los cambios en el espectro político, ¿verdad? En el espectro político europeo que está habiendo debido a los fuertes procesos migratorios. Pues todos sabemos que hay un repunte mundial de la migración, mundialmente. Y esa migración de la que hablamos, que la Alta Comisaría por las Naciones Unidas está compilando y que está aumentando dramáticamente desde el año 2010 al año 2020, se registró un aumento exorbitante de las personas que se mueven de sus lugares.
básicamente se mueve la gente de la pobreza a la riqueza. Ese es el movimiento, punto. No hay mucho más que explicar, ¿verdad? Se mueve a veces por razones ambientales, pero es por pobreza, ¿no? Porque mientras más pobreza, mayor vulnerabilidad ambiental hay en una comunidad. Es por falta de empleo, por falta de oportunidades y también por asuntos políticos. Y la criminalidad. Y las bandas como Centroamérica. Pero en el caso europeo, lo que hablamos es de guerras, por un lado, los migrantes producto de las guerras en Siria, en Irak y en el Medio Oriente, pero el gran contingente migrante dramático, donde mueren miles de personas cada año en el Mediterráneo, ahogadas, es el movimiento atravesando el Mediterráneo, utilizando como plataforma fundamentalmente, no exclusivamente, fundamentalmente a Libia, ese país que quedó trastocado, destrozado, que hoy día es básicamente un país anómalo, donde las bandas que trafican con seres humanos manejan todo el espacio. Y esas personas están llegando masivamente a Europa, y son negros y negras fundamentalmente. Y eso está cambiando el paisaje político europeo, porque a partir de esa realidad y de la resistencia europea blanca a esa migración, ¿verdad? Pues entonces vemos que la izquierda se ha hecho más a la derecha, el centro se ha movido más a la derecha y la derecha se ha movido más a la extrema derecha. Así que la política europea, debido a la migración y a la resistencia particularmente de personas negras que vienen de África, ha modificado dramáticamente el paisaje político europeo como no se pensaba jamás desde la Segunda Guerra Mundial. Así que hemos visto el ascenso de movimientos ultraderechistas, neofascistas, que usan de verbo y de adjetivos todas estas ideas, echándole culpas a las personas de otras partes por fenómenos que no ocurren nada. Y en todas partes vemos que hay esas cadenas, como decía tú y Aarón ahorita. En Puerto Rico no hay quien corte café, y los otros días se preguntaba, ¿quién va a cortar el café en Puerto Rico? Pues a recoger el café, ¿verdad? Y se sabe que hay dominicanos indocumentados que no trabajan aquí solamente, sino que están manteniendo fincas en el centro de la isla, porque nadie puede hacer esa tarea. Pero a su vez en República Dominicana no hay fuerza, la gente no quiere, pero eso es un proceso socioeconómico muy típico que pasa con la evolución capitalista de las sociedades, con la modernización, como diría Aarón, que es sociólogo. Pero en República Dominicana, que está en plena modernización, ya hay una clase media y se ha reducido la cantidad de gente que quiere trabajar en la construcción, en la agricultura. ¿Y quiénes sostienen la construcción y la agricultura en República Dominicana? Son los haitianos, ¿verdad? Y en Europa, la vid, la aceituna, ¿verdad? Entonces, eso lo recogen africanos. Entonces, negamos una realidad, como decían, los maltratamos públicamente, no los queremos, pero en la práctica son imprescindibles, porque si no hacen ese trabajo, entonces nadie los hace y se crea una crisis grandísima que no queremos reconocer. Así que la migración es tan vieja como el ser humano, ¿verdad? La migración, quiero recalcar eso, y el racismo es algo realmente muy moderno que tenemos que, como comenzó, tenemos que combatirlo aspirando a que en algún momento, pues, eso no sea de esa manera. Y en el caso de Estados Unidos, ante la costumbre de tanto y tanto tiempo siendo dueños, como tú decías ahorita, Carlos, de los negros, o sea, es como que ellos no se pueden plantear que ese tipo de trabajo lo haga alguien que sea una persona blanca. Ese tipo de trabajo lo hacían los negros y después los chinos, los japoneses, los mexicanos, puertorriqueños y los centroamericanos. Sí. Pero ellos no, porque ellos son los dueños del país. Y eso es un problema. Porque recordemos que en Puerto Rico había migraciones organizadas en los 50, en los 60 y todavía en los 70, de migrantes periódicos que iban a Estados Unidos a los campos de cultivos menores a cortar tomates y cosas, ¿verdad? Iban puertorriqueños a eso. Así que Puerto Rico es un país que ha vivido este drama, que ha sido parte de este drama muy, muy fuertemente.
Hay una preocupación bien grande y se ve en la literatura, digamos, uno visita España y hay una serie de libros que están saliendo planteando el problema demográfico, ¿verdad? También en Estados Unidos, en los sectores más derechistas, en Holanda, y es que hay la impresión, pero con base, de que los inmigrantes que vienen, no solamente vienen, sino que se van a reproducir a una mayor velocidad que el blanco anglosajón. Entonces uno empieza a mirar toda esta literatura en Estados Unidos es bastante amplia, ¿verdad? De qué vamos a hacer, porque los mexicanos, nosotros tenemos nuestra familia se casa y tiene 2 hijos, los mexicanos tienen 7, ¿verdad? Y si vienen los chinos, pues que allá le suspendieron que tuvieran el derecho a tener muchos hijos, pero no hay tal prohibición en Estados Unidos. Entonces se va a llenar esto de chinos y mexicanos y demás. Entonces se habla mucho de que la fisonomía de la nación, es decir, el rostro de la nación, se va a perder, ya sea España o Inglaterra o Estados Unidos, se va a perder por la capacidad, la demografía, la capacidad de la familia extranjera que llega de tener más hijos que los que tiene la población anglosajona. Y eso se manifiesta en todo este repudio a Puerto Rico que se dio durante la administración de Trump, ¿verdad? Y Trump, como era así burdo, ¿verdad? Lo decía sin pena. Sin tapujos, sí. Sin tapujos. Ahora, no se atreve a decirlo, pero al final de cuentas, la clase dominante americana es la misma, ¿verdad? Y veremos a Biden tirando bombas en algún sitio ya mismo, y porque no hay mucha diferencia entre ellos, a mi modo de ver. Trump lo que pasa que no tenía frenos, ¿no? Y entonces hizo cosas que los otros quisieran hacer, y es un poco menospreciar a estos pueblos que no deben estar aquí permanentemente, que si pudiera haber leyes donde estuvieran aquí un tiempito y los pudiéramos sacar, que es un patrón que existe en otros sitios, ¿verdad? En el sistema holandés, en Aruba, para muchos dominicanos, muchos haitianos y trabaja con unas visas que son temporeras, ¿verdad? En Estados Unidos eso ha sido un poquito más difícil por la noción de ciudadanía que ellos tienen y por entonces el empuje que tiene, ¿verdad? Las familias terminan teniendo hijos allá que entonces se pasan a pedir la ciudadanía y lo que en el fondo quieren la ciudadanía. Y entonces esto complica mucho el panorama porque el racismo entonces pasa a ser, como lo estamos viendo ahora, no solamente contra las personas negras, sino contra los chinos, los japoneses, los vietnamitas, ¿verdad? Los mexicanos, ¿verdad? Entonces empieza a ser un racismo que se sigue extendiendo a lo largo y lo ancho de toda la demografía étnica de Estados Unidos. Y eso lo hace peligroso, ¿no? Lo hace peligroso porque si fuera meramente que te digan algo malo, pero te pueden matar también. Es que lo están haciendo todos los días, es la cosa, sobre todo con los asiáticos. Ahora mismo he visto noticias ayer o esta mañana, no recuerdo bien, de personas que ya están siendo atacadas en los trenes. Personas asiáticas. Y mayores, muchas de ellas personas. La mayoría personas mayores, que es lo triste. Es muy grave eso. Es algo que sinceramente uno no se lo puede explicar, porque uno dice, bueno, pero ¿en qué es lo que estamos realmente pensando? Por favor. Yo tengo una... vamos a la pausa. Porque tengo que pausar y realmente no te quiero interrumpir. Perfecto. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Carlos, perdona que te interrumpí, pero sí, es que no ya... Yo tengo una gran preocupación que quiero compartir con ustedes y con la radioaudiencia. Y tengo la preocupación con la democracia. Y voy a conectar democracia con el tema del racismo, que es muy importante y hay que estar... La gente tiene que entender que la democracia que vivimos hoy en día y todos los derechos que hemos adquirido no fueron consustanciales al origen democrático, jamás. La democracia nació desde que fue en Grecia como una forma política
de segregación. Desde sus primeros momentos, únicamente reconocía como ciudadanos a una parte de la población. A una parte de la población. Y cuando surgió lo que llamamos el fenómeno, ¿verdad?, a partir de la Revolución Francesa y otros procesos, el Estado moderno, la democracia, surge la democracia liberal, ¿verdad?, la que llamamos ¿verdad?, que es la democracia representativa. Esa democracia representativa es bueno que la gente escuche, y es lo que decía Aarón, la gente no entiende bien lo que es Estados Unidos, ni lo que es la democracia. Esa democracia original de Estados Unidos no era como es ahora. Esa democracia no le permitía votar a las mujeres. Esa democracia no le permitía votar a la gente que no sabía leer, que era la inmensa mayoría. Esa democracia no le permitía votar ni ejercitar ningún criterio a los esclavos, y así se mantuvo por mucho tiempo, ¿verdad? Así que era una democracia totalmente exclusiva para el hombre blanco rico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en el transcurso de las luchas sociales, en los últimos 150 años, se han venido adquiriendo derechos que le han dado ese carácter que conocemos hoy de la democracia. Esa democracia que vendemos hoy y que le queremos recetar, ¿verdad? En Estados Unidos le quieren recetar a todos los países del mundo. Es una democracia que ha sido modificada gracias a las luchas sociales, gracias a Malcolm X, gracias a Martin Luther King, que han hecho, y muchos otros y otras antes de ellos, ¿verdad?, que lograron cambiarle el rostro a la democracia y hacer una democracia verdaderamente justa y balanceada para todo el mundo. Esa democracia está seriamente amenazada. ¿Por qué está amenazada? Porque vemos que esa democracia ya no funciona para preservar el poder de los blancos en Estados Unidos. Y eso se está estudiando, como dijo Aarón, y también se está estudiando en Europa. ¿Por qué? Porque demográficamente la reproducción, la conducta demográfica de los grupos menos favorecidos económicamente tienen más hijos. Eso es estadístico, punto. Y eso es así desde Israel con los palestinos, en Europa y en Estados Unidos. Y estamos pronto a que las poblaciones de las minorías en Estados Unidos pronto se convertirán en mayorías. Y eso también es otra cosa que no se entiende aquí cuando se habla de estadidad. Y eso va a traer violencia y eso va a traer resistencia, porque no va a ser sencillo. Y presupongo que se intentarán nuevas formas para preservar el poder político cuando estén a punto de perderlo, cuando la mayoría ya realmente, que no falta mucho para que en Estados Unidos las minorías sean la mayoría de la población y no le puedan ganar electoralmente, ¿no? Entonces eso es un peligro, y eso ya hay antropólogos y sociólogos, yo lo he repetido aquí otras veces, que le llaman el síndrome de el temor de ser blanco, ¿no? El temor de ser blanco en los Estados Unidos, que está ahí manifiesto, y es perder el poder. Y cuando la persona pierde el poder, no lo entiende, después que esas personas fueron mi propiedad hace 200 años, ahora son los que me van a mandar, ¿no? Ese drama tan fuerte que yo no sé, porque yo ya no creo en casualidades, cuando hubo el juicio de Trump, que me dicen que había distintos fiscales, pero yo no sé por qué. A mí me parece que el fiscal que más tuvo prominencia fue un fiscal de origen japonés que acusaba a Donald Trump. Y yo creo que esa imagen de ese fiscal japonés a quien le ganaba, ¿verdad?, la gente piensa, le ganamos la guerra, y hoy en día está acusando al presidente de Estados Unidos. Esos son dramas interesantes, sí, que tienen una semiótica, que tienen unos significados, ¿verdad? Aarón, adelante. Y hablando, espera un momentito, Aarón, que quiero aprovechar el momentito porque ya no nos queda mucho tiempo, porque ahorita tengo que pasar, Germán, pero, bueno, porque nosotros somos así, que somos intensos, y entonces no nos damos cuenta de por dónde vamos. Pero quiero aprovechar la oportunidad con lo que tú has dicho, Carlos, para recomendarle a nuestros radioescuchas que vean en Netflix, por favor, Amend the Fight for America. Es una serie magnífica para tener entendimiento de qué es lo que pasa en Estados Unidos a lo largo de su historia desde los tiempos de la esclavitud, y cómo la enmienda 14, se trata de la historia de la enmienda 14, que es la que va por la igualdad para todo el mundo, pues realmente ha estado como un poco colgada en el closet, porque a lo largo de la historia y de los procesos siempre se le ha dado la vuelta para que no funcione como fue pensada.
y ahí va a entrar el problema de los negros, ahí entra el problema de las mujeres, ahí entra el problema de los asiáticos y también de los grupos LGBT. Así que no se la pierdan porque van a tener un entendimiento, pero mucho, mucho más claro de por qué las cosas son como son en Estados Unidos. Aarón. Quería hacer un comentario poco alejado bueno, ligado también, pero cosas que uno piensa, ¿verdad? Que Estados Unidos tanto que emuló a Gran Bretaña, pero no instaló el sistema de ciudadanía británico. Los británicos tienen como imperio, tuvieron como imperio, todavía lo tienen, un sistema con mucha ciudadanía, ¿verdad? Que le permitía muchas cosas. Los americanos solo tienen un tipo de ciudadanía. No hay una ciudadanía de otro tipo. Incluso nosotros en el territorio, el problema es el territorio, no el individuo. Nosotros somos tan ciudadanos americanos como el que nació en Minnesota, siempre y cuando nos movemos allá, ¿verdad? Pero los ingleses tenían tanta ciudadanía diferente y las cambiaban tanto que cuando Hong Kong pasa a programarse su transición de vuelta a la China, los ingleses cambiaron la ley para que los ciudadanos británicos de Hong Kong no llenaran a Inglaterra, ¿verdad? Porque una vez se anuncia que Hong Kong va a pasar a ser parte de China, pues mucha gente en Hong Kong, que eran ciudadanos británicos, pues tenían los pasajes para ir directamente a Londres. Entonces ellos cambiaron y hicieron, no, ya no son ciudadanos británicos de este tipo, sino de este otro tipo. Y los americanos no hicieron eso. Por lo tanto, ahora tienen un gran problema. Volvemos a la demografía. Y es que todo el que llegue a Estados Unidos, una vez pasados 2 o 3 años, ya su aspiración es quedarse y se quedan porque hay una sola ciudadanía. En muchos otros países del mundo no es así, ¿verdad? Ahí las cosas cambian, ¿verdad? Tengo un amigo ruso que hace estudios de ciudadanía desde Holanda y que he conversado mucho con él y me envía sus libros cuando los saca, ¿verdad? Y entonces él habla mucho de esto, ¿verdad? Cómo es la unicidad de la ciudadanía americana. O sea, un imperio tan grande que sabe que se va a llenar de gente de distintas partes del mundo con un solo tipo de ciudadanía. Y ahí tienen los grandes problemas en Estados Unidos. Yo tuve una vez un estudiante. Me quedan 30 segundos, Carlos, para pasar a Germán. Eso que dice, yo tuve un estudiante una vez que todavía me duele haberla decepcionado, porque ella me dice en la clase que yo, profesor, yo soy alemana, me dice ella, ¿no? Me dice, pues bien, usted tiene la ciudadanía alemana, su mamá y su papá son alemanes. Me dice, no, son puertorriqueños porque yo nací en una base. Yo le digo, no. Ella trasladó la idea de Estados Unidos a Alemania. En Alemania, sí, en aquella época, para poder ser alemán, no es que tú nacieras en Alemania, es que tus 2 padres fueran alemanes. Exacto. Para tú poder tener la ciudadanía. Es lo que llaman la ciudadanía por derecho de sangre. Claro. Después se modificó a que uno de los 2 padres fuera. Así que hay toda esa diversidad. Eso es fascinante, ¿no? Un tema fascinante. Sí. Y nosotros, se me ha terminado el tiempo, tengo que pasar con Germán, pero tendremos una segunda parte de esto porque yo creo que se nos ha quedado mucho. No, pero yo quiero ir a Germán. Así que adelante, Germán. Sí, muy buenos días. Ha estado interesantísimo esto. Bueno, anteriormente les hablé sobre algunas de las obligaciones que tienen los deudores acogidos a la protección del Tribunal de Quiebra. Como nos encontramos cerca de la fecha límite para radicar las planillas, creo conveniente mencionarles algunas de las obligaciones relativas a rendir planillas de contribución sobre ingresos. Si usted tiene la obligación legal de rendir planilla, tiene que hacerlo. En el caso de una persona acogida al capítulo 13, aparte de rendir la planilla, tiene que proveer al síndico copia de la planilla radicada. Si en la planilla se refleja que usted tiene derecho a recibir un reintegro, dicho reintegro tiene que enviarse al síndico para distribuirse entre sus acreedores. La obligación de poner a la disposición del síndico el reintegro no es una absoluta, es decir, si usted o su familia tienen necesidad de utilizar el dinero, pueden solicitar autorización del tribunal para así hacerlo. El trámite es relativamente sencillo y entre las cosas que hay que proveer al tribunal es la cantidad del reintegro, la necesidad que se quiere satisfacer y los estimados de las obras o servicios que se quieren realizar. Así, por ejemplo,
se puede solicitar autorización para retener y usar el reintegro para reparaciones al hogar, reparaciones a vehículos, compra de equipo médico, etcétera. Como pueden ver, el uso que se dará a los fondos tiene que ser para algo necesario y no para un capricho o lujo. Si se usaron los fondos antes de tener la autorización del tribunal y éste deniega la solicitud, tendrá que dar muchas explicaciones, restituir los fondos y correrse el riesgo de que se desestime el caso. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al 787-403-1260, 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y hasta la próxima semana. Eso fue importante. Esto que dijiste hoy fue pero que muy importante. Mucha gente que no lo tiene claro. Yo creo que le ha salvado la vida a unos cuantos. Bueno, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Carlos, gracias. Aaron, gracias. Germán. Gracias, siempre es un placer. Gracias a ustedes. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso, sobre todo lleno de mucha paz. Y recuerden, denos like en la página de Facebook de Delvis Grisel y compañía. Y también déjenos sus comentarios, sus dudas y también sus ideas de temas que les gustaría que discutiéramos en este programa. Que tengan un día maravilloso.